lo que es, bueno, básicamente el tercer punto acá, el manejo de arreglos y digamos, la interacción que tienen los arreglos con los apuntadores. Entonces, como cualquier lenguaje de programación, ustedes tienen claro qué es un arreglo, ¿sí? Un arreglo básicamente pues es una estructura de datos típica, la cual pues contiene unos datos que son del mismo tipo, ¿cierto? En general pues tenemos datos, ¿sí? Contenidos de datos. Ese arreglo pues, digamos, si yo lo llamo vector, vec, entonces al acceder a la posición 0 yo estaría accediendo a esta posición, vec 1 a esta, vec 2 a esta, vec 3 a esta y vec 4 a esta posición, ¿cierto? La forma como yo declaro arreglos en C pues es muy sencilla, simplemente esta es la forma genérica. Cuando yo conozco las posiciones de memoria, pues lo ideal es que coloque un límite a ese vector, a ese arreglo de datos, y pues simplemente lo puedo inicializar de manera directa utilizando las llaves, colocando pues los datos 2, 3, separados por coma, 1, 4. Entonces esta es una forma muy utilizada para, digamos, inicializar arreglos, declarar e inicializar arreglos en C. Noten que tiene muchas similitudes con lo que ustedes han venido trabajando en otros lenguajes de programación, ejemplo Java. Entonces yo creo que por ese lado no hay ningún problema. Vamos entonces a hacer un pequeño ejemplo con los arreglos y de una vamos a ver cómo se relacionan estos arreglos con los apuntadores, cuál es como la relación fundamental que tienen los arreglos con los apuntadores. Entonces vámonos para esta parte del código y vamos a hacer control X, control F, no, control G, control X, control W. Vamos a escribir array.c, vamos a hacer un ejemplo con arreglos. Entonces, como les mostré, vamos a limpiar este código. Vamos a limpiarlo acá, acá, acá. Listo. Entonces, acabamos de declarar un arreglo que es vec, que tiene 5 posiciones, y que esas 5 posiciones pues vamos a declararlas con los valores 2, 3, 0, 1, 4, que son los valores que yo coloqué acá, 2, 3, 0, 1, 4, sí, correcto. Listo. Para el trabajo con arreglos pues es muy sencillo, ¿cierto? Yo podría, por ejemplo, definir lo siguiente, por ejemplo, que una lectura la puedo hacer a través de esto, por ejemplo, decir que vec en su posición 3 es igual a esto, y acá yo puedo pasar vec en su posición 3, ¿cierto? Acá estoy haciendo una lectura de la tercera posición del arreglo. Recordemos que en C empiezan desde 0, entonces sería posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. Aquí me debería imprimir este código un valor 1, ¿cierto? También puedo hacer una escritura del arreglo, ¿cierto? Accederlo, digamos, a modo de escritura. Digamos que yo quiero cambiar la posición 2 por un valor de 8, ¿cierto? Entonces también lo puedo hacer, ¿sí? Este código pues yo voy a aprovechar nuevamente Python Tutor y lo voy a
a ejecutar acá en esta herramienta. Parece interesante Python Tutor porque nos muestra, digamos, una estructura de la forma como se organiza la memoria, ¿cierto? Entonces, cuando declaro un arreglo de vectores, pues tengo un número 5 posiciones de memoria para almacenar enteros reservadas en la memoria, pues en el stack. Recordemos que esto se reserva en el stack porque esto funciona como una función. Luego, al momento que la inicializo, pues toman sus valores. Al momento que hago una lectura de la BEC en la posición 3, pues esperaría tener un 1 impreso en la pantalla. Efectivamente, pues eso es lo que tengo. Y puedo acceder pues al vector directamente modificando alguna posición, como lo acabo de hacer pues al ejecutar esta instrucción. ¿Sí? Entonces eso es lo básico de arreglos en C. Yo sé que ustedes tienen mucho más experiencia que yo, por ejemplo, manejando arreglos en los códigos que han desarrollado en otros lenguajes de programación, y C no difiere mucho pues a esas formas como se utilizan pues los arreglos en otros lenguajes de programación, a excepción pues de algunos detalles que voy a mencionar a continuación.